Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días, estimados estudiantes del tercero y cuarto de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Huica. Iniciamos nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creado especialmente para ustedes. El programa de hoy iniciaremos recordando nuestro proyecto que fue presentado en el área de ciencia y tecnología, que se denomina Promovemos una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural. El reto que desarrollaremos desde el área de matemática en estas 2 semanas es cómo determinar la probabilidad de la participación femenina en los asuntos públicos de la comunidad, garantizando la igualdad de oportunidades, el mismo que nos permitirá contribuir a la formulación de una iniciativa ciudadana sobre un asunto público o acciones de justicia ambiental de su comunidad dirigida a las autoridades y líderes comunales, ejerciendo su rol de promotor, el cual es el producto del proyecto que elaboraremos en el área de comunicación, con los insumos que aportarán las áreas de ciencia y tecnología, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y por supuesto desde el área de matemática. Es hora de iniciar nuestra aventura matemática. El programa de hoy se denomina Expresamos la probabilidad sobre la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la comunidad y aprenderemos a expresar el significado del valor de la probabilidad para caracterizar la ocurrencia de sucesos dependientes e independientes de una situación aleatoria sobre la participación de las mujeres en los asuntos públicos de la comunidad. Para lo cual, en primer lugar, recordaremos las principales prácticas culturales que promueven la participación ciudadana en las comunidades. En segundo lugar, recordaremos el valor de las probabilidades de los sucesos dependientes e independientes en una situación aleatoria. Finalmente, como es de costumbre, te dejaremos algunos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y guardarlos en tu portafolio de evidencias. Interesante, ¿verdad? Muy bien, es hora de iniciar activando nuestros saberes. Atentos y atentas, y tomen nota, por favor. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales que promueven la participación ciudadana en las comunidades? ¿Cómo se determinan las probabilidades de los sucesos dependientes e independientes de una situación aleatoria? Puedes responder. ¿Terminaste? Revisemos cómo nos fue. Recordemos la primera interrogante. ¿Cuáles son las principales prácticas culturales que promueven la participación ciudadana en las comunidades? Víctor es un estudioso de las comunidades andinas y amazónicas, quien dijo: hay muchas prácticas en las comunidades que promueven la participación ciudadana, entre las cuales podemos mencionar algunas. La Junta de Regantes, que asocia a los comuneros que se dedican a la agricultura. Por otro lado, tenemos el Comité Directivo de las Comunidades,
Asimismo, tenemos los comités de vigilancia ciudadana, la Asociación de Productores de Arroz, Algodón, Café y Cacao, o los productores de cuyes, entre otros, en las cuales observamos actualmente un mínimo porcentaje sobre la participación de las mujeres en los cargos directivos de estos espacios de participación ciudadana. Sigamos con la segunda interrogante. ¿Cómo se determinan las probabilidades de los sucesos dependientes e independientes de una situación aleatoria? Para responder esta pregunta, recordemos cómo se determina la probabilidad de un suceso aleatorio, para lo cual escuchemos la respuesta de Lucero, estudiante del 4º grado, quien dijo: si los resultados de un experimento aleatorio tienen la misma oportunidad de salir, la probabilidad de un suceso se calcula mediante la relación del número de casos favorables que ocurra el suceso entre el número de casos posibles, la cual es conocida como la ley de Laplace. Gracias, Lucero. Realmente una buena respuesta. Ahora vamos a plantear un ejemplo para comprender mejor esta ley. Si en una caja cerrada tenemos 3 pelotitas rojas, 4 azules y una negra, ¿cuál es la probabilidad para sacar una pelotita roja? Veamos primero. Los casos favorables para obtener una pelotita roja son 3, porque se tienen 3 pelotitas rojas en la caja. ¿De acuerdo? Segundo, ahora determinaremos todos los casos posibles que tenemos para sacar una pelotita. Recordemos, en la caja tenemos 3 pelotitas rojas, más las 4 azules, más una negra. Entonces tenemos en total 8 pelotitas, lo cual son todos los casos posibles. En tercer lugar, aplicamos la ley de Laplace de la siguiente manera. La probabilidad para obtener una pelotita roja es igual al número de casos favorables, es decir, 3, entre el número de casos posibles, es decir, 8. Finalmente, podemos afirmar que la probabilidad para obtener una pelotita roja es 3/8. Asimismo, la probabilidad se puede expresar en porcentaje, para lo cual dividimos 3 entre 8, resultando 0,375 o 375 milésimos. Y ese resultado lo multiplicamos por el 100%, obteniendo 37,5%, de donde también podemos afirmar que la probabilidad para obtener una pelotita roja es el 37,5%. Continuemos con 2 experimentos aleatorios más con las pelotitas de la caja. El primero lo vamos a denominar con reposición. Si sacamos 2 pelotitas de la caja, ¿cuál es la probabilidad para obtener una pelotita azul y una negra? Recordemos, con reposición significa que antes de sacar la segunda pelotita, devuelvo la primera a la caja. Iniciaremos determinando la probabilidad para obtener una pelotita azul. ¿De acuerdo? ¡Claro que sí! Veamos. El número total de casos posibles es 8.
¿cuántos casos favorables tenemos para obtener una pelotita azul? Muy bien, 4, porque en la caja tenemos 4 pelotitas azules, de donde podemos afirmar que la probabilidad para obtener una pelotita azul es 4 sobre 8, y simplificando obtendríamos 1/2, de donde podemos afirmar que la probabilidad para obtener una pelotita azul es 1/2. Ahora sigamos con la pelotita negra. Antes de sacar la pelotita negra, devolvemos a la caja la pelotita azul, porque el experimento es con reposición. ¿Lo recuerdas? Bien, entonces, como sabemos, el número total de casos posibles sigue siendo 8. ¿Cuántos son los casos favorables para obtener una pelotita negra? ¡Excelente! 1, porque tenemos una sola pelotita negra en la caja. Procedamos a calcular la probabilidad para obtener la pelotita negra, y es 1 sobre 8 o 1/8. La probabilidad para obtener la pelotita azul ha influido en el resultado para determinar la probabilidad de la pelotita negra. No, ¿verdad? A este tipo de experimentos se denomina probabilidad de sucesos independientes, porque el resultado del primer evento no afecta los resultados del segundo evento, y se calcula mediante la siguiente relación. La probabilidad de un evento A y un evento B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Retomemos el experimento que estamos trabajando. Por el momento hemos calculado las probabilidades para obtener la pelotita azul y la negra por separado. Pero recordemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad para obtener una pelotita azul y una negra? Como hemos analizado, son sucesos independientes y la podemos calcular multiplicando la probabilidad para obtener la pelotita azul por la probabilidad para obtener la pelotita negra. Como estos valores ya los hemos calculado, podemos efectuar directamente. La probabilidad de la pelotita azul es 1/2 por la probabilidad de la pelotita negra es 1/8, y efectuando obtenemos 1/16, con lo cual podemos responder la pregunta: la probabilidad para obtener una pelotita azul y una negra de la caja es 1/16. ¿Cómo estamos? Bien, sigamos adelante. Continuemos con el segundo experimento, sin reposición. Ahora sacamos nuevamente 2 pelotitas de la caja. ¿Cuál es la probabilidad para obtener una pelotita azul y una roja, pero sin reposición? Recuerda que sin reposición se refiere que al sacar una pelotita de la caja, no la devuelvo. Interesante. Claro que sí. Iniciaremos determinando la probabilidad para obtener la pelotita azul. ¿Recuerdas cuánto es? Por supuesto, es 1/2, porque ese valor ya lo hemos determinado en el experimento anterior. Continuamos con el cálculo de la probabilidad de la pelotita roja. Recuerda
que en este caso la pelotita azul extraída no se devuelve a la caja. ¿Cuántas pelotitas quedan en la caja? ¡Excelente! 7 pelotitas. ¿Y cuántas pelotitas rojas tenemos en la caja? 3 pelotitas rojas, los cuales son los casos favorables. Entonces, la probabilidad para obtener una pelotita roja es 3 sobre 7 o 3 séptimos. En este caso, el cálculo de la probabilidad para obtener la pelotita azul ha influido en el resultado para determinar la probabilidad de la pelotita roja. ¡Claro que sí! Porque al extraer la pelotita azul y no devolverla a la caja, el total de casos posibles, que era 8, se ha reducido a 7, lo cual influye directamente en el resultado de la probabilidad para la pelotita roja. A este tipo de sucesos se le denomina probabilidad de sucesos dependientes, donde el resultado del primero influye en la probabilidad del segundo. Para calcular la probabilidad de un suceso ligado a 2 sucesos dependientes, se multiplica la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo suceso, habiendo ocurrido el primero. Muy bien, interesante, ¿verdad? Analicemos la siguiente situación. Presta atención y no te olvides de tomar nota en tu cuaderno. En la comunidad de Azores de nuestra Amazonía peruana, se eligen a las autoridades en una asamblea comunal, con propuestas de candidatos elegidos en la misma asamblea y emitiendo su voto directo a mano alzada, para un periodo de 2 años. Los cargos a elegirse son presidente, vicepresidente, secretario de Actas y Deportes, un tesorero y un fiscal. Para la elección de presidente y vicepresidente se han propuesto a los siguientes candidatos: 3 mujeres y 5 varones. Se sabe que los presidentes elegidos los años pasados fueron varones. ¿Cuál es la probabilidad para elegir una mujer presidenta y un varón presidente? Puedes responder. ¿Terminaste? ¡Excelente! Veamos cómo nos fue. Primero, revisemos los datos que nos proporciona el problema. ¿Cuáles son las autoridades que se eligen en la comunidad de Azores? Los cargos son presidente, vicepresidente, secretario de Actas y Deportes, tesorero y un fiscal, para un periodo de 2 años, y los elegidos son propuestos en la asamblea y son elegidos por voto directo a mano alzada. ¿Cuál es el nivel de participación de las mujeres en la junta directiva de la comunidad? Según el problema, una mujer nunca ocupó el cargo de presidenta de la comunidad. Esta responsabilidad siempre ha caído en los varones. Además, en esta oportunidad, los pobladores propusieron como candidatos a 3 mujeres y 5 varones, notándose en esta oportunidad
la posibilidad de contar con una presidenta por primera vez en la comunidad. Con los datos revisados, podemos continuar con la resolución del problema. Recordemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad para elegir una mujer presidenta y un varón presidente? Primero debemos reconocer si se trata de una probabilidad de sucesos independientes o dependientes. Según el problema, la elección de los candidatos es por voto directo y a mano alzada. Además, se sabe que en este tipo de elecciones, si un candidato es elegido, ya no vuelve a participar de las elecciones. Por lo señalado, podemos concluir que se trata de una probabilidad de sucesos dependientes, porque es un suceso sin reposición. ¿Lo recordaste? ¡Claro que sí! Continuamos. ¿Recuerdas cómo determinamos la probabilidad de sucesos dependientes? ¡Excelente! Primero hallamos la probabilidad para elegir a la mujer presidenta, de donde necesitamos saber cuál es el número de casos favorables para elegir a la presidenta y cuál es el número total de casos posibles. Respondamos la primera pregunta. El número de casos favorables para elegir a una presidenta es 3, porque tenemos 3 candidatas mujeres. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el total de casos posibles? Son 8, porque vamos a elegir de 3 mujeres más 5 varones. Con los datos que tenemos, calculamos la probabilidad para elegir a una mujer como presidenta. Efectuando tendríamos 3 sobre 8. Ahora, calculamos la probabilidad para elegir al vicepresidente varón. ¿Cuáles son los casos favorables? Muy bien, es 5 porque tenemos 5 candidatos varones. ¿Y los casos posibles cuánto es? Excelente, es 7 porque la presidenta elegida ya no ingresa a esta segunda elección. La probabilidad para elegir al vicepresidente varón es 5 sobre 7. Con los datos calculados podemos determinar la probabilidad para elegir a una mujer presidenta y un vicepresidente varón, empleando la relación de la probabilidad de sucesos dependientes, multiplicando los resultados que hemos obtenido. 3/8 por 5/7, resultando 15 sobre 56. Ahora dividimos los términos de la fracción 15 entre 56, resultando 0,268 y lo multiplicamos por el 100%, obteniendo el 26,8%, lo cual se puede interpretar que la probabilidad para obtener una presidenta y un vicepresidente varón en la comunidad es el 26,8% en estas elecciones. Interesante, ¿verdad? ¡Claro que sí! De donde podemos concluir que la comunidad de Azores tiene el 26,8% de posibilidades de contar por primera vez en su historia con una presidenta y un vicepresidente hombre, lo cual es una oportunidad para promover la participación de la mujer en los asuntos públicos de la comunidad, liderando y contribuyendo en el desarrollo. Bien, estimados estudiantes, estamos llegando al final de nuestro programa. Para afianzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. Los estudiantes del tercer grado resuelven los problemas de las páginas 55 y 56 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 3.
y los estudiantes del cuarto grado resuelven los problemas de las páginas 105 al 107 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 4. Muy bien, estimados estudiantes y docentes, nos encontramos en el próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.